Alrededor del mundo existen diferentes manifestaciones artísticas, contemporáneas, vanguardistas, abstractas, figurativas, todas ellas tan diversas como los lugares en donde se encuentran. Es por eso que hoy en De Todo vamos a conocer algunas exposiciones que van desde el pop art en el Museo Británico hasta una importante cárcel que en la actualidad resguarda la historia de la Ciudad de México. Yo soy Alexia y esto es De Todo. ¿Están listos para conocer estos maravillosos recintos? Comenzamos. El icónico Palacio de Lecumberri, ubicado al noreste de la Ciudad de México y que fuera una de las prisiones con peor fama del país durante más de 70 años, hoy alberga el Archivo General de la Nación. Y aunque son muchos los mitos en torno al Palacio Negro, hoy custodia la memoria histórica y los documentos más importantes de nuestro país. Alejandro Ávila nos cuenta más al respecto. A partir de 1977, que se establece que este edificio sea la nueva sede del Archivo General de la Nación, la orden es quitarle la imagen de cárcel en lo más posible. Se derrumba la torre, se coloca esta gran cúpula y se techan las crujías y se convierten en las galerías que resguardan los fondos. Bueno, se creó con un sistema que se llama el sistema panóptico. Es desde un punto central, que era la torre de vigilancia, se tenía la vista a cada una de las crujías. Esta era el área donde convivían y vivían los presos. Las crujías estaban divididas por de acuerdo al tipo de crímenes que habían cometido. Si se dan cuenta, desde un solo punto central se ve hasta el fondo, y el pasillo se va haciendo cada vez más estrecho justamente para no tener ningún solo punto de fuga. Cada una de esas puertas que ahora resguardan los documentos eran las celdas donde estaban antes los prisioneros. No se puede hablar que fue el mismo Lecumberri el que terminó que el que inició, ¿no? Se fue modificando el sistema porque originalmente era para 1 por celda, llegó a haber más de 10 por celda. La sobrepoblación fue mucha. A partir de la Revolución Mexicana pues empiezan a caer. Uno de los visitantes distinguidos que tuvo Lecumberri, que poco se conoce, fue Pancho Villa, por ejemplo. Él estuvo justamente en este periodo de aislamiento. Él logró después convencer a uno de los carceleros que lo dejara salir y ya no pudieron meterlo. Es una construcción netamente porfiriana, ¿no? Y tú te podrás imaginar muchas cosas de lo que podría ser este edificio, pero menos una cárcel. Pero si te das cuenta, también tiene apariencia de una fortaleza y es una estructura completamente porfiriana. El Archivo General ha sido el repositorio de los documentos más importantes que tiene la historia de México. Aquí resguardamos documentos desde el siglo XVI que te pueden contar toda la historia de nuestro país. En un archivo tú puedes encontrar temas tan diversos de tierras, patentes, puedes encontrar sobre Inquisición, diferentes épocas, diferentes siglos. Y bueno, pues el archivo aquí custodia esos papeles de la nación. Los archivos están organizados en fondos, ¿sí? Y los fondos a su vez están conformados por conjuntos de expedientes. Estos documentos ya tienen un proceso por el que fueron identificados, organizados y catalogados. Pero también en los archivos podemos encontrar colecciones, como pueden ser una fototeca, una biblioteca, una hemeroteca. Los archivos, para poder llegar al Archivo General de la Nación, finalmente ya son los archivos que tuvieron una valoración donde se les consideró que es histórico. Ahorita estamos en lo que le llamamos la sala de banderas. Es un vestíbulo donde damos la recepción con una serie de documentos que se exhiben en versión facsimilar. En este lugar exhibimos a través de lo que son reproducciones, lo que le llamamos facsimilares. Y tenemos otra parte donde tenemos en exhibición los facsimilares, digamos, de las joyas que guardamos en esta institución.
La Constitución bueno, tenemos la del 14, la del 24, tenemos la de 1917, tenemos los sentimientos de la nación de Morelos. Entonces, todas esas maravillas tú puedes observarlas. Tenemos un área donde manejamos lo que le llamamos maravillas de la historia. Esta es una vitrina donde nos da la oportunidad del área de restauración y de conservación de exhibir un documento al mes en original. Tú tienes la oportunidad de estar frente a un original. ¿Se imaginan crear piezas de arte con bombas, proyectiles, cartuchos y armas utilizados en la guerra? Pues esto ha hecho un grupo de artistas ucranianos que han vivido de cerca el conflicto armado que azota a su país desde 2014 y hoy han decidido que es hora de que la guerra se muestre desde sus ojos. Los artistas ucranianos Daria Marchenko y Daniel Grain dan un giro a la creación artística haciendo esculturas, collages e instalaciones hechas con pedazos de armas, metrallas y municiones. Usan cartuchos, bombas, granadas, proyectiles y otras municiones traídas desde la frontera este de Ucrania, y los cuales se convirtieron en 7 objetos artísticos llamados La cara de la guerra, un retrato del presidente de Rusia, Vladimir Putin, Corazón de guerra, Cerebro de la guerra, Destello de la guerra, Quinto elemento, Honor y Alquimia. Daniel Grain, uno de los artistas del proyecto, nos habla de la posibilidad de expresión de sus piezas artísticas, en comparación con las convencionales. Потому что этот материал как нельзя лучше передает энергию войны. Для того, чтобы передать происходящее на фронте, передать происходящее в Украине, это невозможно сделать просто красками. Эту энергетику передают именно вот эти вот разорванные осколки градов, которые уносили человеческие жизни. Las metrallas utilizadas en el trabajo artístico se recogieron de los lugares donde se vivieron atroces batallas dentro del conflicto que sostenía Ucrania. Marienka, el poblado Pisky, el aeropuerto Donetsk, Shirokeña e Ilovaisk, algunos de aquellos sitios gravemente dañados, que incluso fueron recogidos por el mismo Daniel Grain. La pieza artística llamada Honor refiere al Memorando de Budapest sobre el Estado no nuclear de Ucrania, firmado por Estados Unidos, Rusia, Reino Unido y Ucrania mismo, en 1994. Todos los signatarios quedaron obligados a respetar la integridad y soberanía del territorio ucraniano. Sin embargo, en abril de 2014, Rusia se anexó a Crimea. La obra de arte con forma de granada, que incluye las lentes de las mismas, es titulada Cerebro de la guerra, y simboliza la propaganda que, según los artistas, es una parte importante de cualquier conflicto bélico. A los artistas les tomó casi un año completar el proyecto que pronto será puesto en exhibición en una sala de Estados Unidos. El pop art fue un movimiento artístico que estaba en contra de la sólida concepción que se tenía del arte y sus manifestaciones. Se basaba en el uso de imágenes cotidianas y de fácil acceso que se combinaron con un discurso poderoso y transgresor, y que resultó en una transformación total en todos los sentidos en torno al arte. El Museo Británico ha inaugurado una exposición de arte pop. Veámosla. Una de las exposiciones más importantes del arte pop moderno y contemporáneo en el Reino Unido se inauguró en el Museo Británico esta semana, con trabajos del Museo de Arte Moderno de Nueva York y la Galería Nacional de Arte de Washington. La exposición, que presenta alrededor de 200 obras de 70 artistas, examina el arte pop o el grabado americano en las últimas 6 décadas, periodo en el que la riqueza, el poder y la influencia cultural nunca habían sido mayores. In the first half of the show, we're looking at the artistic movements. So we're looking at pop, we're looking at conceptualism, we're looking at minimalism, abstraction. And then the second part of the show, we're looking at how the American print reflects various social issues within America within those 6 decades. So feminism, HIV, AIDS, race. La exposición incluye obras de la leyenda del arte pop Andy Warhol y otros artistas que dieron forma al movimiento, como Jasper Johns, Robert Rauschenberg, Ed Ruscha, Chuck Clocks, Luis Burloa y Kara Gouker. What's interesting about the show is we collected and the latest prints. Some of them do show, like Ed Ruscha's Rusty Signs or the Ghost Station, suggests that the American dream is beginning to kind of turn sour, and there are these sort of inner tensions that America, the great kind of industrial machine, is slowing down,
and there are kind of questions about its place in the world. So although the show doesn't talk about Trump, I think the environment that brought Trump's victory you can see in this show. Cuando un nuevo presidente entra a la Casa Blanca y comienza un nuevo capítulo de la historia de Estados Unidos, es un momento apropiado para considerar cómo los artistas han reflejado a América como una nación de más de 50 años tumultuosos. Muchos de los antiguos palacios que aún se conservan en la Ciudad de México se han convertido en fantásticos museos que ofrecen recorridos inigualables. Uno de ellos es el Palacio de la Escuela de Medicina, mejor conocido como Antiguo Palacio de la Inquisición. Palacio de la Escuela de Medicina. Fue construido en 1732, comenzó la obra, culmina en 1736. La arquitectura es fascinante, es un ejemplo atípico de la arquitectura virreinal. Es obra del maestro Pedro de Arrieta y en realidad lo que podemos ver aquí en este patio es digamos que una manifestación de su gran virtuosismo como arquitecto. Si logras ver en las esquinas del patio hay la ausencia del fuste de la columna, ¿no? Están solamente estos arcos volados dando una sensación de artificio sin igual. Y se debe también a que la entrada principal está en ochave. Si te das cuenta, ninguna de las puertas, el acceso no tiene acceso directo a la calle que se llamaba Sepulcros o a la calle que se llamaba Perpetua, sino que decide tomar la esquina para que el edificio goce de la presencia de la Plaza de Santo Domingo, ¿no? Y de ahí la necesidad de elevar las columnas para darle acceso a los carruajes. Una vez que la Inquisición se va en 1820, queda semiabandonado el espacio. Tiene algunos usos momentáneos por algunas instituciones, sin embargo no es hasta 1854 que la Escuela de Medicina logra adquirir este predio y se funda aquí por fin ya de manera fija, por así decirlo, la Escuela de Medicina. La Escuela de Medicina, que su historia había estado marcada por la itinerancia, por fin tiene un espacio fijo, ¿no? Y que se mantiene por 100 años y que, bueno, de alguna manera continúa la tradición porque seguimos formando parte de la Facultad de Medicina. Cuando se muda la Facultad de Medicina a sus nuevas instalaciones en Ciudad Universitaria, queda aquí mucho instrumental y de alguna manera no se pierde el vínculo. Y es hasta 1980 cuando se decide que todo este legado material de la historia de la medicina tiene que ser expuesto. Y es así como se empieza a hacer los trabajos para la creación y el diseño del Museo de Medicina Mexicana. El museo en un principio fue creado específicamente para la comunidad médica en el ámbito estudiantil, sin embargo hoy abre sus puertas a un público mucho más vasto y su misión principal es la difusión de las ciencias médicas y también ser un espacio para el disfrute de la cultura. Bueno, esta es una de las joyas que tenemos dentro del Palacio de la Escuela de Medicina. Proviene de Oaxaca y fue adquirida por la UNAM en 1980 y se ha montado recreando el espacio original con el botamen, que es el conjunto de botes o albarelos, como se le llaman a estos recipientes, y distintos instrumentos que utilizaban los boticarios dentro de su práctica. Era el lugar donde llegaban los pacientes con la receta y el boticario les preparaba los medicamentos, ¿no? Entonces había que aguardar un tiempo a las afueras de la botica, quizá ya cuando se empezaban a vender los tónicos, tomarse un tónico, platicar con el vecino, enterarse de las últimas noticias, confabular. Era un lugar proclive al chisme, a la moral. No tenían mucha vida las boticas en aquel entonces.
todos somos cuerpo, ¿no? Todos estamos siempre en constante reflexión entre la salud, la enfermedad, la vida, la muerte. Entonces, sin duda, es un lugar para todos. Construido en el año de 1588, el antiguo Colegio de San Ildefonso fue sede de la Compañía de Jesús, de la Escuela Nacional Preparatoria y en la actualidad es uno de los recintos culturales y museísticos más importantes de la Ciudad de México, no solo por su belleza arquitectónica, sino también por su historia. Jonathan Chávez nos cuenta algunos detalles emblemáticos de este maravilloso lugar. El Colegio de San Ildefonso fue fundado por la Compañía de Jesús en el siglo XVI, de lo cual no queda prácticamente nada. La construcción que ahora podemos disfrutar y que es considerada patrimonio de la humanidad, pues es una ampliación que se hizo en los primeros 40 años del siglo XVIII, de 1712 a 1749, bajo la instrucción del arquitecto Pedro de Arrieta. Los jesuitas usaron el Colegio de San Ildefonso como un espacio de residencia. ¿Esto qué quiere decir? Aquí estudiaban y se albergaban estudiantes que provenían de todos los rincones del virreinato de la Nueva España, incluso de allende el territorio novohispano, y prácticamente el Colegio de San Ildefonso se destacó por ser uno de estos edificios en donde la impartición de la educación de la época a cargo de los jesuitas pues obviamente representaba una referencia obligada en la educación. Durante los 200 años que los jesuitas se mantuvieron a cargo del edificio, pues San Ildefonso se caracterizó por ser un espacio muy referente, muy importante, y con el advenimiento y los cambios históricos de nuestro país, también San Ildefonso va a ser testigo de esas modificaciones durante la Guerra de Independencia y después con las invasiones extranjeras. El Colegio de San Ildefonso fue albergue de los batallones de los ejércitos invasores, principalmente el ejército americano y francés, y ya pasado la segunda mitad del siglo XIX y con el triunfo del gobierno de Benito Juárez, el edificio se convirtió en sede de la Escuela Nacional Preparatoria, que para el siglo XIX era el único órgano educativo formador del país, ya que la universidad había sido cerrada en los primeros años. En 1910, ya con el gobierno de Porfirio Díaz, se toma la decisión de reabrir la universidad, y al reabrirla, en colaboración con Justo Sierra, se establece la reapertura aquí en el Anfiteatro Simón Bolívar, que hoy lleva este nombre, pero en aquellos años se realizó o se edificó esta ampliación del inmueble como parte de ese desarrollo arquitectónico importante. Sabemos que en 1910 se celebrarían las fiestas del centenario y entonces se decide ampliar el Colegio de San Ildefonso bajo la dirección de Samuel Chávez y se crea este anfiteatro. La reapertura de la Universidad Nacional de México, que va a ser con el nombre con el que se reabre, va a ser el 21 de septiembre de 1910 y prácticamente pues en esta línea de tiempo se habrá de convertir la Escuela Nacional Preparatoria, en este momento albergada en San Ildefonso, semillero de la naciente universidad. Sabemos después que viene la Revolución y tras la Revolución y la reestructuración del gobierno postrevolucionario se crea la Secretaría de Educación Pública y con la creación de esta institución José Vasconcelos es nombrado su director y entonces es cuando parte de su programa educativo y de su programa reformador en este rubro decide que vengan artistas a ocupar los muros de esta preparatoria y es así como llega José Clemente Orozco, Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros. De ahí que también San Ildefonso esté vinculado a la historia del arte mexicano en esta faceta del muralismo mexicano. La función de preparatoria no concluirá sino hasta 1978, que va a ser la época en la que ingresa ya la última generación y será hasta 1982 donde prácticamente el edificio quede como parte del acervo universitario y de lo cual obviamente es muy importante mantener una referencia porque todos los elementos, los espacios arquitectónicos, el acervo pictórico, mural
y obviamente histórico que conserva el inmueble, pues son un referente obligado para entender gran parte de nuestra historia nacional, de nuestra historia educativa y también ahora de nuestra historia cultural y museográfica, ya que desde 1992, tras el proceso de intervención que haría el arquitecto mexicano Ricardo Legorreta, pues San Ildefonso se va a convertir en uno de los recintos culturales más importantes de la ciudad y quizás también de nuestro país. ¿Alguna vez han pensado en darle un uso distinto a los cosméticos? ¿Qué tal para crear piezas artísticas? En India ya lo hicieron posible y el resultado es fascinante. Veámoslo a continuación. Una empresa emergente de arte indio exhibe pinturas creadas a partir de cosméticos como esmalte de uñas, lápiz labial y máscara de pestañas para celebrar el Día Internacional de la Mujer en las afueras de Nueva Delhi. El organizador del evento, Thousand Words, presentó la exposición de arte Lipstick en la ciudad de Gurugram, en India. El fundador, Tijit Singh, dijo que la exposición fue un intento de mostrar el arte de la cosmética. Lipstick has been a kind of thought process that has been there for the last couple of years, wherein I wanted to showcase, art made from cosmetics, primarily to raise awareness about, the significance of Women's Day, issues concerning women. And what better way than, a product that is so closely identified and associated with women. Mientras tanto, las muchas mujeres que visitaron la exposición se sorprendieron al ver el tan diferente uso que le dieron a los cosméticos por primera vez. Neetu Sharma, visitante de la exhibición, nos dice: I really found it very fascinating because we as women are always very closely associated with cosmetics. This is for the first time seeing, cosmetics used for a different theme altogether. So we really feel very good when we use them, but now seeing them making the painting more beautiful is all the more amazing. Otra visitante mujer, Simri Singhal, dijo que encontró el concepto único y las pinturas muy descriptivas. Somewhere in the mind, maybe I think painter might have thought that how important women is and how important the things that they are using. That's why they have used this concept. So it's very nice. El Día Internacional de la Mujer comenzó a principios del siglo XX para reconocer el trabajo pagado de la mujer. En un movimiento radical hacia la igualdad de género, la India permitió a las mujeres asumir papeles en el ejército marino y la fuerza aérea, profesiones dominadas mundialmente por hombres. ¿Qué les pareció este capítulo? Cuéntenmelo a través de nuestras redes sociales. Recuerden que tenemos Facebook y tenemos Twitter por si tienen algún comentario o alguna sugerencia de lo que les gustaría ver aquí en De Todo. Y si quieren volver a ver este capítulo o cualquier otro, están todos en nuestro podcast en iTunes y en nuestro canal en YouTube las 24 horas del día para que los vean las veces que ustedes quieran. Yo soy Alexia y los espero la próxima para seguir descubriendo juntos De Todo.